Muy buenas tardes. ¿Son tardes o son noches? Bueno, esta noche, hermanos, vamos a compartir la palabra de Dios, de el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros para dar el mensaje, dar la predicación, dar la palabra, ¿verdad?, a aquellos que lo necesitan. En estos momentos de incertidumbre, en estos momentos de mucho temor, ¿verdad?, que gira alrededor de nosotros, especialmente con esto que estamos viviendo, sobre la pandemia, sobre esta enfermedad, sobre este virus. Hay mucha gente, ¿verdad? Me da gusto que algunas personas que están aquí en esta noche, que tenía tiempo que no los veía. Me da gusto también allá atrás, hay una hermana que, ¿verdad? Bendito sea Dios, que están con nosotros. Sé que algunos de ellos nos estaban siguiendo en el canal de Facebook, pero ahora ya están aquí presencialmente. Y pues esperamos que también los demás hermanos que estén del otro lado, ¿verdad?, viendo esta transmisión, puedan darse la oportunidad de acompañarnos para que la palabra de Dios entre en sus corazones, y aquellas personas también que necesitan asistir a los sacramentos, a la misa especialmente, lo hagan de manera presencial. Porque sí podemos recibir la comunión espiritual, esa oración de San Francisco Ligorio, ¿verdad?, que todos hacemos: no te puedo recibir presencialmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Pero platicaba con un sacerdote, ¿verdad?, y me decía, no es lo mismo verlo en la televisión o verlo en el teléfono que estar aquí presencialmente. El Señor se derrama de todos modos, ¿verdad? El Señor tiene ese poder para estar aquí y estar allá atrás con los hermanos que nos están viendo. Y en esta noche vamos a compartir de el libro de Jeremías. Jeremías era uno de los profetas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que estaba muy joven. ¿Cómo estaba el profeta? Muy joven, ¿verdad? Y él le ponía como muchos de nosotros a veces ponemos esos obstáculos o esas excusas cuando nos llaman a servir al Señor, cuando nos llaman a seguirlo. Decimos que estamos muy ocupados, decimos que no tenemos tiempo, que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello. Y ponemos miles de excusas, ¿verdad?, para no venir a la iglesia. Ahorita la excusa es obviamente que no nos queremos contagiar, pero bendito Dios, ¿verdad?, que podemos usar el cubrebocas y no pasa nada. Los contagios que se han dado, ¿verdad?, si ustedes leen la estadística del condado de San Diego, los contagios se dan en restaurantes, en los cines, en lugares donde hay mucha gente como los casinos, pero no he mirado ninguno que diga se contagiaron en tal parroquia. No hay ninguno que diga se contagiaron en tal iglesia, no lo he visto. Entonces mucha gente tiene la concepción, tiene la idea de que los contagios se dan donde está la gente congregada, pero bendito sea Dios que aquí en la iglesia no. Y es importante recibir la palabra, ¿verdad?, los sacramentos presencialmente, porque Jesús se nos quiere dar, ¿verdad?, presencialmente. Ahorita la diócesis de San Diego nos está invitando a vivir este sacramento de la comunión de una manera diferente, porque se nos está predicando sobre qué es la Eucaristía. Y la Eucaristía, hermanos, es aquello que nos va a fortalecer en este caminar que es muy largo. ¿Cuánto tiempo lleva esta pandemia? Más de 1 año y medio, ¿verdad? ¿A poco no les daba por pensar que esto iba a durar a lo mejor más o iba a durar menos? ¿Quién pensó que iba a durar más? Nomás yo, ¿verdad? ¿Quién pensó que iba a durar menos? Unos 3 meses, varios. Y ya llevamos cuánto tiempo, ¿verdad? Y según queríamos regresar a la normalidad. Pero muchos de nosotros, en ese momento que cerraron las puertas, a lo mejor estábamos pasando por un momento de duda de nuestra fe, de duda de nuestra fe católica, de duda a lo mejor de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y muchos de nosotros nos encerraron, nos pusimos, ¿verdad?, a ver la misa a través de la televisión o a través del internet. Pero no sé ustedes, pero yo no sentía lo mismo. En marzo, precisamente, ¿verdad?, el Papa Francisco salió, ¿verdad?, y expuso el Santísimo un día, mientras estaba la pandemia, y él iba caminando en las escaleras y yo sentí realmente ahí la presencia de Dios.
pero yo quería sentir más, yo quería sentirlo y pues tomarlo en su cuerpo. Y todavía en la iglesia no se podía. Entonces después dijeron, pueden venir personas a la misa, pueden los servicios de la Semana Santa. Por pura gracia de Dios me tocó venir a transmitir durante esa Semana Santa. Entonces yo tuve la oportunidad de poder consumir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Presencialmente. Cuando muchas personas todavía no tenían ese privilegio, esa oportunidad. Y fue algo muy hermoso, fue algo que me ayudó a seguir durante todo ese tiempo. Me dio fortaleza, me dio alegría y me dio esperanza. Porque el cuerpo de Cristo, hermano, no solamente es un pedazo de pan, o dicen muchos que se burlan, es una galleta. Pero la verdad es la presencia real de Jesucristo. En una parroquia, ¿verdad? Lo van a anunciar después, hubo un milagro eucarístico, donde alguien se estaba robando la comunión, un joven se estaba robando la comunión, y el padre lo alcanzó a ver y le dice, ven, o la consumes o me la das. Entonces el joven se puso medio enojado, entonces el padre la sustrajo del joven y se la quedó. El padre la guardó, ¿verdad? Y al ratito que fue a la noche, miró que estaba manchada y abajo de esa mancha había sangre. Y no le dio tanta importancia, dice, bueno, no, pero ¿qué le pasó a esta hostia? Y al otro día ya pudo ver que había más sangre. Entonces ya fue cuando se empezó, ¿verdad?, a investigar y obviamente habló a la diócesis aquí en San Diego. Fue aquí en San Diego ese milagro eucarístico y ya le dijeron que la guardara y que la llevaran a la diócesis. Entonces después les van a decir en qué parroquia fue, pero el Señor se ha manifestado, ¿verdad?, porque hay mucha gente que tristemente no puede recibir la comunión. Hay mucha gente que no tiene los sacramentos, especialmente el del matrimonio, y no tienen esa oportunidad de recibir el cuerpo de Cristo. Hay mucha gente que se ha debilitado en la fe, hay mucha gente, ustedes vean las sillas, hay mucha gente que ha dejado de venir porque están perdiendo la fe, porque están perdiendo la esperanza, porque les dicen, oigan, vamos a la iglesia, vamos a misa, y la gente no, todavía dice que tienen miedo. Hay muchos que dicen, es que me voy a contagiar, ¿verdad? Pero vemos en los conciertos, vemos en esas reuniones donde hay mucha gente y no les da miedo, no usan la mascarilla. Ahí sí no le tienen miedo, ¿verdad?, al COVID. Lo que deberíamos de tener miedo es morir en pecado, porque todos y cada uno de nosotros nos va a tocar dar cuentas, nos va a tocar estar enfrente de la presencia del Señor para rendir nuestras cuentas. No solo de lo que hagamos hecho aquí en la tierra, pero lo que hemos dejado de hacer. Y algo que hemos dejado de hacer, hermanos, es predicar su palabra. Este joven Jeremías, ¿verdad?, nos dice en el primer libro de Jeremías, dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, antes de darte la vida, ya te había yo escogido. Antes de que nacieras, ya te había yo apartado. Te había destinado a ser profeta de las naciones. Yo contesté, ay Señor, yo soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas que eres muy joven, tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo a nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Palabra de Dios. Este profeta, ¿verdad?, decía que era muy joven. Hay mucha gente que en nuestra juventud decimos que no queremos saber nada de Dios porque estamos viviendo nuestra vida, ¿verdad? Especialmente los adolescentes, que ustedes les hablan, ¿verdad? Yo tenía un adolescente que era muy rebelde y le decía, vamos a la misa, vamos a la iglesia, y me decía, no, es que yo quiero hacer otras cosas. Y muchos de nosotros tenemos a veces sobrinos o hijos o nietos que están en la misma situación, que ya de niños los llevamos a la iglesia, pero de repente ya no quieren venir con nosotros. Pero ya no quieren venir porque le hemos dejado de predicar. Y como les he dicho a mis hermanos, la predicación no solamente es de palabra. La predicación más fuerte, la predicación que tiene más efecto, es nuestra vida. Lo que ellos vean en nosotros, ¿verdad?, es lo que ellos se van a llevar como ejemplo.
Si decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, pero nuestro comportamiento cuando salimos de aquí o cuando salimos de la misa es todo lo contrario, pues no van a creer en Jesús. Van a decir, si esta persona va a la iglesia, pero saliendo de ahí, ¿verdad? Le ganan el estacionamiento o lo adelantan en el freeway, en la autopista, y le saca la mano, ¿verdad? No le saca la mano así, así para bendecirlo, le saca la mano así. Cuando nosotros hacemos eso, estamos dando lo contrario, el testimonio, ¿verdad?, que debemos de dar. Cuando nosotros no nos comportamos de una manera correcta, cuando nosotros nos exaltamos y la gente nos ve, y la gente sabe que somos personas que venimos a la iglesia y ven que hacemos esas cosas, nos ven en las fiestas a veces también. Aquí nos ven bien seditas predicando, nos ven allá en la misa, pero a veces nos ven en las fiestas familiares, en esos convivios, y nos ven no con botellas de agua, ¿verdad? Nos ven dando un mal ejemplo. Y no que, ¿verdad?, el alcohol sea algo malo, pero muchas veces abusamos de estas cosas que el mundo nos ofrece. Un día estamos predicando la palabra de Dios y otro día estamos bien hasta atrás, como dicen, como placa de tráiler, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está faltando en nuestra iglesia el día de hoy. Mucha gente con la boca decimos, alabamos a Dios, lo seguimos, lo adoramos, lo predicamos, pero nuestras acciones, hermanos, dicen todo lo contrario. Y es ahí donde la gente se decepciona, no de Dios, aunque reniegan de Dios, pero se decepcionan de la iglesia a través de nuestro mal testimonio, a través de nuestro mal ejemplo. Ahí la gente se decepciona, dice, yo ya no voy a venir a la iglesia porque fulanito y fulanita andaban allá en el casino. De seguro se han de gastar toda la ofrenda, se la han de gastar ahí en el casino, ¿verdad? Los ven allá en el buffet, ya está bien carísimo el buffet, por cierto, ¿eh? Me han platicado que está carísimo el buffet ahí en el casino, más de $40, algo así. Entonces, no tiene nada de malo, hermanos, pero a veces nuestras acciones pueden ser muy simples, muy sencillas. Puede ser que nos cobró de más la cajera en el supermercado y le hicimos un show, ¿verdad?, ahí enfrente de la gente. Puede ser que fuimos a comprar a la Home Depot algo para el trabajo o para la casa y no nos atendieron de la manera que yo esperaba. Y ese día no había comido o ese día, no sé, no había llevado lonche y andaba yo enojado. Y al momento que no me dieron el servicio que yo esperaba, le hice una mala cara, a lo mejor ofendí a la persona, le grité y otras personas a mi alrededor me estaban viendo. Y luego dices, yo lo he mirado en Facebook a ese hermano, lo he mirado en alguna parte. Es del grupo fulano, ¿verdad? Es del grupo sutano, es de la parroquia de allá, por la 24, esa parroquia amarilla. Yo antes pensaba que esta parroquia era bautista, porque aquí abajito por la Logan está una iglesia rosita. Y pues se me hacían parecidas, yo la verdad no, nada que ver con la iglesia. Y siempre que pasaba por aquí decía, esta es iglesia bautista. Porque el color, ¿verdad? Me van a disculpar, decía como que es iglesia de morenitos, por el color. Entonces a veces las apariencias, ¿verdad?, nos llevan a otro lado. Y nosotros cuando vamos a trabajar, a lo mejor, cuando estamos compartiendo los alimentos, nos persignamos y todo, ¿verdad? Pero al ratito empiezan a contar los chistes, los compañeros de trabajo, y son bien pesados. Y tú te sabes los más pesados todavía. Y los empiezas a compartir. Y dices groserías. Y dice, pero bueno, si ese es el lector, ¿verdad?, de la misa de 7:30, aquí muy sí, Señor, yo te alabo, te bendigo, pero aquí en el trabajo se echa todos los chistes de Pepito. O sea, como que no tiene sentido. Y eso es lo que está sucediendo, hermanos, porque mucha gente ha dejado de venir a la iglesia. Una, porque le tienen miedo al COVID, eso que ni qué, porque ven muchas noticias, ven mucho YouTube, se afanan, ¿verdad?, en lo que pasan ahí, las noticias.
Hay muchas fake news, hay muchas noticias falsas en YouTube. Todo lo que hay en YouTube no lo crean. Todas las noticias amarillistas no las crean. Mejor apaguen la televisión, ¿verdad? No hay como en esos tiempos. Yo me acuerdo cuando estaba más joven, que nada más teníamos el radio y pasaban unas radionovelas de Calimán. No sé si alguien se acuerda de eso. Era lo único que había en el pueblo. No había televisión. Los que tenían televisión pues eran los que más podían, los que tenían, ¿verdad?, el dinero para comprar televisión. Nosotros no teníamos televisión, solamente teníamos una radio amarilla. Y en las tardes siempre, ¿verdad?, escuchaba esa radionovela de Calimán. Había otra que se llamaba Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Y pues nosotros nos distraíamos de esa manera. Cuando de repente iban unas personas que le llamamos los húngaros, ellos llevaban el cine portátil, ¿verdad? Nos ponían una manta ahí en el pueblo y tú llevabas tu propia silla. Y esa era la diversión de antes. Y ahorita la diversión toda la tenemos aquí en el teléfono. ¿Cuántas horas nos pasamos en el teléfono, verdad? En el bendito teléfono inteligente. Porque de inteligente, ¿verdad?, dicen que es el teléfono. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a cultivar nuestra mente, leer un libro, sobre todo la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Los documentos que han escrito los papas. Hoy es la fiesta de San Juan Pablo II, ¿sí sabían? Él escribió muchísimas encíclicas, ¿verdad? Hay muchos libros que él escribió que nos pueden ayudar a nosotros a entender un poco más sobre la iglesia. Hay otro papa también, emérito, Benedicto XVI, que ese papa es muy inteligente. Y lo que él escribía, ¿verdad?, el Espíritu Santo lo guiaba y todos sus escritos nos daban una enseñanza. Para algunos, ¿verdad?, es aburrido leer, pero si nos damos el tiempo, ¿verdad?, para cuando menos unos 10, 15 minutos al día, de escudriñar la palabra, o si quieren en su teléfono inteligente, ¿verdad?, pueden buscar la Biblia ahí en línea, que sea católica, obviamente, porque saben que en la que no es católica le quitaron libros. Y podemos tener muchos recursos, ¿verdad?, para instruirnos y para aprender y sobre todo para que nos ayuden a predicar. Hay mucha gente que puede predicar porque sabe hablar. En el Antiguo Testamento, no sé si recuerdan a Moisés. Moisés era un hombre que cuidaba ovejas. Y en Éxodo 4, ¿verdad?, tiene un encuentro con Dios. Y Dios le dice, te quiero mandar, ¿verdad?, porque mi pueblo está siendo oprimido en Egipto. Están siendo esclavos. Y quiero que vayas a decirle al faraón que libere a mi pueblo, que yo lo mando, que yo soy el Señor. ¿Y qué fue lo que le contestó Moisés? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Dice Moisés, Señor, yo no tengo la facilidad de palabra, soy tartamudo. Primero vimos a Jeremías, que era muy joven, que no quería, ¿verdad?, ir a profetizar, a predicar. Y aquí tenemos a Moisés, que ya era mayor de edad. Y le dice, es que yo no sé hablar. Y muchas veces, como les digo, no se necesita tanto que uno se aprenda todas las citas bíblicas o que uno aprenda a hablar. Solamente se necesita tener el tiempo para escudriñar la palabra de Dios y para pedirle al Señor que nos dé palabras, ¿verdad?, para hablar a la gente. A lo mejor no les vamos a predicar, ¿verdad?, a un escenario de 1000 personas, ¿verdad?, un anfiteatro de 1000 personas. Pero a lo mejor le vamos a predicar a un sobrino. A lo mejor le vamos a predicar a mi compañero de trabajo, a mi vecino, que sabemos que está pasando un mal momento. Y la única manera de poder solucionar sus problemas es que se acerque a Dios. Hay personas que a lo mejor no tienen los sacramentos, pero tú no conoces las bases de la Iglesia Católica y no los puedes aconsejar. ¿Cómo vas a ayudar a esas personas para que tengan todos sus sacramentos en orden? Hay que estudiar también el catecismo de la Iglesia Católica. Hay que venir aquí a la iglesia cuando el Padre da ese tipo de talleres sobre la Eucaristía, sobre cómo podemos recibir los sacramentos. Hay muchas cosas que podemos hacer por los demás, pero muchos quieren a veces predicar aquí como yo, ¿verdad?
con el micrófono. Si supieran que a mí no me gusta estar al frente, si supieran que a mí me da vergüenza. En la escuela reprobé muchísimos exámenes, no iba cuando me tocaba dar una presentación, porque no me gusta. Me da vergüenza, ahorita estoy temblando, me sudan las manos. Aquí, no se ve, ¿verdad? Pero me están temblando los pies. Pero cuando el Señor me pone, ¿verdad? A veces palabras, me pone temas, yo no le digo que no, no le digo que estoy muy ocupado, ya no le puedo decir que soy joven porque ya no estoy joven. Entonces a veces el Señor nos dice, quiero que le vayas a decir a fulano de tal que se acerque a la iglesia, que cuántos años, vea, ya hasta tiene nietos y no se ha casado por la iglesia. Y no sabemos el día de mañana, ¿verdad? El Señor nos vaya a recoger y no vamos a estar en gracia de Dios. Entonces, ¿quién le va a ayudar a esa persona a que se acerque a Dios? Si los que estamos aquí, ¿verdad? Muchas veces llevamos mucho tiempo sentados, pero necesitamos levantarnos de esa silla. Necesitamos hablar de Dios a otras personas, porque no sabemos si va a regresar una pandemia más fuerte. Se oyen rumores que haya el Delta, no sé qué tanto, Delta Plus, ya no sé. No sabemos si nos van a volver a encerrar. Y hay muchas personas que no están preparadas para eso. Ahorita no han dicho las noticias tanto, pero hay muchos que se han suicidado porque el encierro les hizo mal, los dañó psicológicamente. Muchas personas que perdieron sus trabajos. Ya les conté también de un hermano de aquí, de la comunidad, que se quitó la vida, era servidor en la iglesia. No sé si tenía muchas deudas, no sé lo que pasó, no sé exactamente por qué, pero él se quitó la vida. Y era servidor de la iglesia, estaba dentro de la iglesia. ¿Se imaginan los que no están adentro de la iglesia? ¿Qué harían, verdad, en esa situación? Hay mucha gente hoy en día que se está perdiendo porque nadie les ha ido a hablar de Dios. El Señor nos llama, ¿verdad?, como discípulos y nos da autoridad para hablar. En el capítulo 16 de Marcos, ¿verdad?, cuando les dice a los discípulos, vayan a predicarle a todo el mundo y estas señales los van a acompañar. Hay muchas señales y muchas cosas que el Señor nos ha capacitado, pero nos da miedo, nos da temor. Decimos, es que yo no sé hablar, es que yo no estoy capacitado, es que yo nunca he agarrado un libro. Pero es que nunca te has puesto, ¿verdad?, a pedirle a Dios que si ese es el don que tiene para ti, que te ayude a descubrirlo. Porque cada uno de nosotros tenemos boca, tenemos oídos. ¿Cuántos oídos tenemos? ¿Cuántas bocas tenemos? Entonces tenemos más posibilidad de escuchar, porque tenemos 2 oídos. Y al escuchar nosotros nos vamos a instruir en la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Y muchos dicen, es que Dios a mí no me habla. Usted, hermano, que va a la iglesia, usted, hermano, que ora, dígale al Señor que me dé el don de palabra. Pero tú no abres la Biblia. Todos hemos sido llamados para predicar su palabra, para predicar el evangelio, pero a veces nos agarra, ¿verdad?, las excusas, nos agarran los obstáculos. Decimos que no podemos, decimos que no estamos capacitados, que no estamos preparados, que no hemos estudiado teología, que no hemos estudiado cristología, que no hemos estudiado lo que es la Sagrada Escritura. Y hay muchas clases que nos pueden dar. La diócesis ofrece muchísimos cursos sobre teología, sobre cristología, sobre Antiguo y Nuevo Testamento. Hay formas de prepararnos. En YouTube, ¿verdad?, hay unas predicaciones. Hay hermanos, ¿verdad?, como uno que se llama Horacio Trujillo, que tiene un curso de predicación. Y podemos agarrar ideas. Hay sacerdotes, ¿verdad?, que son muy buenos para predicar y explicar. A lo mejor se nos hace difícil a veces entender la Biblia, pero pongámoslos en YouTube una predicación y les aseguro que el evangelio del domingo lo vamos a entender de una mejor manera. Pero no es porque Dios no nos bendiga, no es porque Dios no nos dé los dones, es porque a veces nosotros no damos ese tiempo para estudiar su palabra, no damos ese tiempo para instruirnos, porque
el día de mañana a lo mejor yo me voy a encontrar en esa situación de que yo necesito que alguien me hable de Dios. Porque ahorita estamos aquí, hermanos, pero el día de mañana, ¿quién sabe? A lo mejor el día de mañana me da una enfermedad, pierdo mi trabajo o pasa alguna situación en la familia y me alejo un poquito de Dios. Pero yo sé que necesito escuchar de Dios y ni siquiera soy para prenderle el teléfono o la televisión para ver la misa. Y a veces entro en depresión y necesito que alguien de mis hermanos me hable de Dios. Porque no sabemos el día de mañana si vamos a hacer nosotros lo que necesitamos que nos hablen de Dios o va a ser otra persona. Pero por si sí o por si no, hermanos, hay que prepararnos. Hay que pedirle al Señor que nos dé el don de palabra. Como les digo, a lo mejor no vamos a predicar en frente de 1000 personas, pero a lo mejor le vamos a predicar a ese familiar que le han detectado cáncer, a ese familiar que le han detectado una enfermedad terminal, o a ese familiar que a lo mejor tiene esta enfermedad y tiene pocos días de vida. Nosotros conocimos a una persona de 52 o 53 años que en una semana le dio COVID y a las 2 semanas ya falleció. Muy rápido se fue. Hay mucha gente que no sabemos, ¿verdad?, cuándo nos va a tocar. Y por eso es bueno ponernos en comunión con Dios, ¿verdad? Ponernos en paz con Dios y con nuestros hermanos. La palabra de Dios nos dice, cuando llevamos una ofrenda, que si tenemos algo en contra de alguien, debemos irle y pedir perdón antes de entregar la ofrenda. Por eso, antes de ir a la presencia de Dios, que no sabemos cuándo nos va a tocar, debemos de ponernos en paz con Dios y con los que nos rodean. Porque hay mucha gente que, tristemente, ¿verdad?, esta enfermedad del cáncer a veces se da porque hay muchas cosas que nos estamos guardando. No es una enfermedad química a veces es una enfermedad psicológica. Por tanto rencor, por tanto odio que voy guardando en mi interior y no he perdonado, no he sanado. Y me toca irme y me voy con eso. O al rato me detectan la enfermedad y lo fácil que es, ¿verdad?, liberarnos de todo eso. Es un proceso, obviamente. Ahorita que pues no hay tantos retiros aquí en San Diego, pero hay unos que les dicen retiros de sanación interior y otro que se llama sanación intergeneracional. Esos retiros son muy buenos porque traemos a veces cosas desde nuestra infancia, traumas, ¿verdad?, que nuestros padres o algún familiar nos agredieron, ¿verdad?, verbalmente. Nos decían, tú no sirves para nada, tú no vales nada, tú nunca vas a lograr hacer nada en la vida, y traemos esos traumas y le guardamos un rencor, un odio a esa persona y no lo hemos sacado. ¿Y cómo lo vamos a sacar si no nos acercamos a Dios? Esa persona que necesita sacar eso de su corazón necesita escuchar de Jesús. ¿Y quién le va a hablar de Jesús si nosotros no damos el siguiente paso? Todos necesitamos algún día, ¿verdad?, escuchar esas palabras de Jesús cuando nos abraza y nos dice, hijo mío, tus pecados han sido perdonados, y te da el abrazo. Muchos de nosotros estamos como el hijo pródigo, ¿verdad? Estuvimos en la casa del Padre mucho tiempo, pero nos hemos alejado porque queremos hacer nuestra propia vida, queremos sacar nuestras propias conclusiones. Quiero experimentar lo que el mundo me ofrece, lo que la vida me ofrece. No necesito yo ir a la iglesia. Pero cuando ya se nos atora la carreta, ¿verdad?, a la mitad, cuando se nos acaba el dinero, como el hijo pródigo, dicen que se gastó todo en prostitutas, en fiestas. Y hay muchos hijos pródigos, ¿verdad?, que se gastan el dinero de la quincena. En vez de comprar un galón de leche para sus hijos, le compran una ronda a sus amigos, y sus hijos sufriendo porque no tienen un vaso de leche. A veces estamos tan inconscientes, ¿verdad?, los padres, los adultos, que preferimos la fiesta, preferimos, ¿verdad?, convivir y con beber, pero se nos olvida que tenemos hijos, que tenemos esposa, que tenemos familia que mantener, y gastamos el dinero en cualquier cosa.
Por eso muchos de nosotros, ¿verdad?, especialmente los varones, somos tan inconscientes a veces, porque no se nos ha hablado de Dios. Y si se nos ha hablado, se nos ha invitado, es que soy muy joven, es que todavía me queda tiempo para ir a disfrutar, es que yo no quiero saber nada de la iglesia, es que no quiero saber de Dios, yo no quiero estar ahí rezando como esas señoras. Hay muchos que somos renuentes, ¿verdad?, a las cosas de Dios. Y no tenemos que estar, ¿verdad?, como a veces nos ven a nosotros, aquí cada viernes o cada martes o cada domingo cuando nos toca la venta de comida o en los retiros. No tienen que estar tan activos, pero sí tienen que entregar su corazón al Señor para que Él empiece a hacer en ustedes eso que Él tiene preparado. Dice que Jeremías ya lo tenía desde mucho antes de que naciera. Ya tenía una misión para él, para predicar, para profetizar. Y muchos de nosotros ya tenemos ese propósito ya bien trazado, pero nosotros nos hemos desviado del camino. Nosotros no hemos comprendido el por qué hemos sido llamados por Dios o para qué. Pero uno de los propósitos que todos tenemos en común es predicar su palabra, predicar su mensaje, profetizar, hablarles de Dios a la gente para que el día de mañana doblen rodilla, para que se arrepientan de sus pecados, para que dejen esos vicios, ¿verdad?, que los atan al mundo. Porque hay muchos de nosotros que a veces estamos en vicios, estamos en otras cosas, estamos atados y el Señor nos quiere liberar de todo eso. El Señor nos quiere sanar de muchas cosas, de rencores, de resentimientos, de odios que hay en nuestro corazón. Él está aquí siempre esperándonos con los brazos abiertos, pero muchos de nosotros no hacemos caso a lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Así que en esta noche, hermanos, vamos a orar un poco para que el Señor nos ilumine en nuestro interior. Y esta pequeña reflexión que hicimos sobre la palabra de Dios, podamos, ¿verdad?, sacar una conclusión y podamos nosotros determinar si hay algo en lo que necesito que el Señor me guíe, si hay algo en lo que yo necesito que el Señor me ayude a salir adelante. Si yo conozco a lo mejor a alguien que necesita en estos momentos, que está muy enfermo, que está pasando alguna necesidad tremenda, que el Señor me dé la fuerza para ir a hablarle de Dios, que me dé la fuerza para llevar su palabra. Hay personas que están enfermas en los hospitales, hay personas que están solas en los asilos, que nadie los va a ver. Los hijos, iba a decir una grosería, malagradecidos, los van y los botan ahí en un asilo y ya no los van a ver. Y esas personas necesitan a veces que uno les dé el tiempo, ¿verdad? Hay un estado que estuve leyendo hace rato que ofrece, para que te muevas a ese estado, te ofrecen dinero, pero tienes que adoptar a unos abuelitos. Lo miré hace rato, no sé en qué página, pero ese estado te paga por irte a vivir allá para que tú adoptes a unos abuelitos que están solos. Porque se vienen estos tiempos, ¿verdad?, de fiesta, y mucha gente, ¿verdad?, pierde la vida o se empastilla de más porque ya no quieren vivir, porque no tienen familia, no tienen quien los vaya a ver, no tienen quien les vaya a dar un abrazo. Entonces, hermanos, cerremos nuestros ojos un momento y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser esos profetas de estos tiempos, que a lo mejor no sabemos hablar como Moisés, que a lo mejor no sabemos predicar, que a lo mejor nos sentimos muy jóvenes, o que a lo mejor me siento muy adulto para predicar. Pero el Señor en estos momentos nos pide sobre todo que llevemos su palabra a aquel necesitado, a aquel que está sufriendo, a aquel que está enfermo, a aquel que nadie lo va a ver, a aquella madre que está sufriendo porque su hijo está en drogas, su hijo está en vicios, aquella esposa, ¿verdad?, que no sabe cómo salir adelante porque su marido está en depresión, porque ha perdido su trabajo en esta pandemia. Hay mucha necesidad, hermanos, o a lo mejor tú en esta noche necesitas oración
porque a lo mejor todavía no has podido liberarte de ese resentimiento, de ese odio. Así que mi hermano y mi hermana, en esta noche nos ponemos y le pedimos al Señor que nos guíe en esta noche, que nos ayude a escudriñar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, para que si hay en nosotros algo que nos impida recibir su gracia, si hay algo que sea un obstáculo para estar en esa comunión con Dios, que en este momento se lo entregamos a sus pies. Así que vamos a pedirle, hermanos, al Señor, si tú tienes alguna necesidad, es el momento para que hables con Dios, para entregarle todo eso al Señor. Si tú conoces a lo mejor a alguien que te está pasando por alguna necesidad, entrégaselo al Señor por esa persona, intercede por él o por ella, para que esa necesidad que afronta en su corazón, el Señor pueda suplirla. Así que vamos a decirle al Señor en esta noche que le entregamos nuestras cargas, que le entregamos todo nuestro ser para que Él entre en nuestro interior. Gracias, Jesús bendito, porque estás aquí presente ante tu pueblo y tú conoces los corazones ansiando de ti, Señor, de tu amor. Y porque tú nos das esa esperanza, Señor, para seguir caminando y buscar tus caminos, que tú nos llamas, Señor Jesús. Y por eso mismo en esta noche te queremos entregar todo, en una sola palabra, todo nuestro ser, porque eres tú, Señor, que en esos brazos abiertos los mantienes hasta hoy para con nosotros recibirnos, Señor, por tu inmenso misericordia, por tu dulce amor y que nos espera siempre, porque si nosotros te preguntáramos cuánto tú nos escuchas, si tú siempre estás al pendiente de cada uno, Señor. Y es la eternidad siempre. Para ti no hay largo tiempo, sino que siempre estás presente y en ti, Señor. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Haz lo que quieras conmigo. Aquí estás, Señor. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Yo me rindo ante ti. Sí, Señor.
haz lo que quieras conmigo. Aquí estoy ante ti, Señor. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida, es tuya, Señor. Hoy yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego, te entrego, te entrego, te entrego a ti, te entrego. Alaba a tu Señor y entrega. Pone tus brazos a Él, hermano. Él presente. Él conoce cada corazón en esta noche. No te vas a quedar sin nada. Que el Señor está, el Señor presente. Entrega esas cargas que vamos trayendo. Él sabe y conoce, Señor. Él recibe. Bendito sea, Señor. Te entrego. Recibe. Te entrego. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús, te entrego. Te entrego. Presente Jesús en esta noche se hace por cada uno de nosotros, porque Él está aquí por ti, hermano, hermana. Él conoce, Él sabe de qué estás padeciendo, de qué estás sufriendo, lo que estás viviendo, por lo que estás pasando. Solo es de entregar. Abre ese corazón, tenés esa disponibilidad de ese amor de Dios que Él te da para llenarte y darte la fortaleza. Él es todo, todo Jesús contigo, porque tú, Señor Jesús, amado Jesús, en mi corazón, dile desde tu corazón en esta noche, dile de tu corazón cuánto le amas, cuánto le has buscado. No permitas, hermano, hermana, que allá afuera te quite la paz, porque siempre el Señor nos da en nuestro corazón siempre ese amor y paz. Y cuando tú sientes ese gozo, es el amor de Dios, es el amor de Dios.